al tema psicología y lo que tiene que ver con el estudio de la personalidad. En este caso, nuevamente recibimos a Silvina Natali, oriunda de Álvarez y, bueno, profesora en la Escuela de Comercio, pero también psicóloga y, bueno, justamente licenciada en Psicología. Vamos a recibirla para hablar acerca de afecciones psicosomáticas. ¿Cómo le va, Silvina? ¿Todo bien? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, un tema desde ya, cuando lo mencionamos, un poco no muy conocido. ¿Cómo podemos abordar esto? ¿Qué es una afección psicosomática? Teniendo en cuenta que muchos te dicen, estás somatizando, y justamente desde el desconocimiento de uno, le dice a la persona cuando puede llegar a inventar alguna dificultad, alguna patología, está somatizando, sin saber realmente lo que significa. Por eso qué bueno es tenerla con nosotros. Sí. En este lunes para hablar de ella. ¿Cómo le va? Gracias. Sí, en realidad las personas que padecen de este tipo de enfermedades no están fingiendo, sino que realmente tienen afecciones físicas, solo que en su origen o en el mantenimiento de los síntomas o en la dimensión o la intensidad que tienen estos síntomas no se explican exclusivamente por una cuestión física, sino que también se perciben signos psicológicos. En realidad estas nuevas enfermedades siempre, como decimos, estuvieron, pero a veces miradas solo desde el lado médico o desde el lado físico. Pero también esta nueva terminología viene a acompañar un nuevo concepto de salud. Como hablábamos en otras oportunidades, claro, las personas somos cuerpo, mente y relaciones sociales. Entonces, reconocer que las personas somos una y que con lo que nos pasa día a día se nos repercute en los otros sistemas. O sea, están siempre relacionados y en conexión nuestros sistemas. Como poníamos ejemplo en otras circunstancias, cuando tenemos algún malestar, alguna dificultad, por ejemplo, en nuestro trabajo, a veces tenemos síntomas como gastritis, por ejemplo. Esos síntomas en realidad están expresados en el cuerpo, pero sí, probablemente tienen una causa psicológica. De preocupación, sí, de una carga exacto. Emocional. Muchas veces tiene que ver con tragar cosas, con no poder decirlas, no poder procesarlas. Entonces, bueno, hay personas que tienen ciertas predisposiciones en alguna parte del cuerpo y ahí es donde aparecen estos síntomas, que en realidad a veces tienen también su raíz o su enriquecimiento desde el lado psicológico. Pero claro, siempre cuerpo y mente van de la mano, ¿sí? Por eso también cuando nos pasa algo a nivel físico repercute en nuestro humor, en nuestro estado de ánimo y en cómo nos relacionamos. Por eso no siempre tenemos que hablar de enfermedades cuando hablamos de somatizaciones, sino formas de expresión de malestar sería. Solo que cuando se agravan con el tiempo y tienen mucha intensidad, ahí hablamos, como siempre, de enfermedades. Claro, se hace visible algo que está pasando, exacto, sobre todo en la mente de exacto, uno. A veces que no se pueden hablar, claro, cosas es una señal, digamos, sí, para exacto. luego trabajar. Claro, en realidad a veces la señal ya estuvo, tal vez, desde el lado psicológico y no ha sido bien percibido, porque a veces uno, bueno, no tiene tiempo para poder hablar de estas situaciones o hablar de ciertas situaciones generaría a veces más conflicto, muchas personas creen, o implica hacer un tratamiento y tal vez eso lo pueden pensar como costoso. Claro. Entonces también a veces las manifestaciones psíquicas no les prestamos demasiado atención. Entonces a veces lloramos, descargamos con un almohadón o con otra persona, pero no desde el lado físico. Y bueno, cuando ya tal vez desde lo físico, claro, desde lo psíquico no tiene una tramitación, una resolución, pasa ahí a lo físico. Qué bárbaro, muy buena la palabra tramitación, tramitar, gestión, algunos llaman gestión de emociones. Claro, sí, resolver ese canal de emociones para donde tiene que ir, con la persona que tiene que ir, en las situaciones que tiene que ir, para poder, también pensando en conservar vínculos, no en romper. Entonces deberíamos ir una vez a la semana al psicólogo, sin duda, porque la sí, gente carga mucho, doctora, muchos problemas y no tiene con quién hablar. No siempre hablando se pueden resolver estas situaciones. Hay algunas personas que sublimes, claro, que hacen acciones que, por ejemplo, le reditúan en cosas bonitas, que pueden plasmar tal vez en algún arte, sea musical, culinario, artístico de por sí, pintura, que pueda expresar esto que uno vive. Y no necesariamente uno tiene que ir siempre al profesional. A veces hablar con un amigo, con un familiar, nos alcanza. Pero bueno, otras veces no. Cuando ya hablamos de patología, de perpetuación de síntomas o de agravamiento de esos síntomas,
ahí siempre como cuando vamos al médico. Claro. Uno va cuando ya no puede solo, cuando la automedicación ya no nos sirve y entonces ahí acudimos al médico y nos comprometemos con un tratamiento. Lo mismo sucede a nivel psicológico. Claro, ¿y qué tipo de afecciones provoca esta somatización o afecciones? Principalmente el estrés y la ansiedad, que ya hablamos en otras oportunidades, cuando sabemos que en su justa medida nos ayudan a estar en movimiento, a concretar proyectos, pero si intensificamos esta sintomatología y esta activación del sistema del cuerpo y de la mente, obviamente pasamos a un nivel de excitación del cuerpo y de enfermedad. Junto con algunas a veces personas que tienen depresión, genera un malestar general físico que se expresa en todas nuestras partes, en el sistema inmune cuando se nos bajan las defensas y nos enfermamos de cualquier situación o nos cuesta recuperarnos. En la piel cuando aparecen enfermedades como el vitiligo o el lupus o herpes que también afectan. Después caída del cabello, asma que se presentan cuando hay situaciones que disparan, algunos tipos de cáncer también, enfermedades cardíacas, hipotiroidismo, hipertiroidismo, disfunciones sexuales, problemas urinarios, gástricos, y ahí como el síntoma que usábamos antes, que era la acidez, en realidad después cuando eso se perpetúa aparecen úlceras o el síndrome de colon irritable. Hay un montón de enfermedades que nosotros solamente lo creemos solo físico, cuando en realidad tienen una carga emocional muy importante. Entonces en eso hay que atender. Qué bien, Así que hay que hablarlo con un profesional y tramitar esa Para los situación. tratamientos, como hablábamos antes, si las personas somos biopsicosociales, tenemos que brindar un tratamiento que sea lo más completo posible. En algunas ocasiones lo que sucede es que cuando la persona no encuentra una respuesta en un profesional médico, va a otro profesional médico que le diga qué enfermedad tiene, porque muchas veces los médicos dicen no tenés nada. En realidad lo que tiene, sí, tiene esa persona una carga emocional, exceso de estrés, situaciones de fracaso, pero lo que tal vez no necesita peregrinar tanto, porque la persona sufre y está perdiendo tiempo y no está pudiendo resolver su situación, es poder tener un tratamiento integral. Lo que se llama interdisciplina, es decir, trabajar entre profesionales, no solo viendo a esa persona como un cuerpo, como una mente, como una persona que está enferma, sino como una persona que sufre. Entonces, a partir de ahí surge una nueva área de tratamiento desde la medicina, desde la psicología, que se llama psico-neuroinmunoendocrinología. Ah, sí, lo escuché una vez. Esa área permite pensar al enfermo como una persona que está sufriendo y que necesita tratamiento de diferentes áreas. Entonces, a veces la psiquiatría, psicología, del área de la inmunidad y de la endocrinología se enlazan para mostrar que las personas somos una y que realmente necesitamos a veces atención desde distintos lugares que nos complete y que nos dé respuesta a esas necesidades que estamos teniendo. ¿Tratamientos cómo se...? Bueno, tenemos estos tradicionales y también pueden haber alternativos como yoga o reeducación de ciertos estímulos, de respuesta. A veces lo que se busca en psicología es revisar los patrones de respuesta que puede tener esa persona, que tal vez hace que se perpetúe en la enfermedad. Tal vez tiene ciertos comportamientos o actividades diarias o sobreexigencias, estrés, que hace que no pueda responder a esa situación. Entonces, lo que se busca es revisar y buscar cambios en el comportamiento. O sea, para eso uno tiene que revisar su propia historia, sus propios hábitos, sus creencias y a partir de ahí volcar en un cambio en la conducta. Pero eso, bueno, necesitamos primero una percepción interna de la necesidad de cambio y a partir de ahí poder accionar en consecuencia. Porque también hay muchas cosas que son aprendidas. Si creemos que hay cosas que siempre no funcionan de la misma manera y queremos resultados distintos, tal vez tenemos que hacer cas distintas. Porque muchas veces creemos que no, yo tengo que perseverar en esto. Y bueno, tal vez la estrategia que estás utilizando no es la más adecuada para esta situación. Entonces también poder revisar esas cosas. Además de, obviamente, de los tratamientos tradicionales que ayudan muchísimo. Muy bien, excelente, doctora. Le agradecemos su visita al canal, como siempre. Bien, gracias.